A los colegas diputados y diputadas que hoy nos acompañamos de los diferentes departamentos del país. Queremos ser contundentes frente a las 10 payasadas de Lucho Arce, frente a las 12 otras payasadas del supuesto encuentro que han realizado ayer. Proponemos y vamos a mandar una nota escrita al señor Luis Arce Catacora, donde vamos a firmar los diputados y diputadas de los diferentes departamentos del país, propuestas objetivas que hacen al país. 10 medidas que deben ser adaptadas por parte del gobierno ante la crisis económica, social, política que atraviesa el pueblo boliviano. Primero, exigimos el respeto a la independencia de los órganos del Estado, a la democracia, a la institucionalidad y a los derechos humanos del pueblo boliviano. Segundo, escuche, señor Lucho Arce y ministros de la instancia ejecutiva, le proponemos: el gobierno debe informar al pueblo boliviano y a la Asamblea Legislativa Plurinacional de los avances y la ejecución de todos los créditos aprobados hasta la fecha. Más de 40 contratos de préstamo. ¿Dónde está la plata? Debe de informar al pueblo boliviano y a la Asamblea Legislativa. Caso contrario, no se va a aprobar ningún tipo de crédito o préstamo que vayan a agendar la Asamblea Legislativa. Esto por mandato constitucional, por obediencia a la ley. Nosotros al asumir el cargo juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y una de ellas establece de manera textual. 3. Restablecer de inmediato la facultad constitucional de fiscalizar, interpelar y censurar si corresponde a los ministros de Estado y dejando sin efecto por iniciativa política la sentencia constitucional número 0020/2023 del 5 de abril del año 2023. Que restringe el derecho a interpelar a los ministros de Estado, que esto sin duda es atentatoria a los derechos constitucionales de los legisladores contempladas en el artículo 151 de la Constitución Política del Estado y obviamente es contraria al Reglamento General de la Cámara de Diputados. 4. Detener los decretazos que atentan contra la economía del pueblo boliviano y en especial de los sectores más vulnerables del pueblo boliviano. 5. Proponemos al órgano ejecutivo que la compra de combustible sea de forma anual. Se aplique el reglamento de contratación para una licitación pública y se fijen precios referenciales y no como hacen ahora, por partes o de formas prorrateadas para evitar la escasez sin duda del combustible. Y aquí obviamente los famosos negociados, y eso hay que frenar. 6. Garantizar la seguridad jurídica para permitir el flujo de divisas en el Estado Plurinacional de Bolivia, porque lo que ha hecho es prácticamente el campeo de la inseguridad en el Estado. 7. Parar de forma inmediata todos los actos de corrupción, prebendalismo, protección al narcotráfico y la total desinstitucionalización del Estado que ha generado el gobierno. 8. Declarar estado de austeridad, reducción de los altos salarios en todas las entidades públicas del nivel central del Estado, así como también en la departamental y municipal. 9. Proponemos de manera contundente suprimir la renta vitalicia de los expresidentes y de ex vicepresidentes del país. 10. Terminar con la prórroga, autoprórroga y autonombramiento de autoridades en los órganos del Estado, que son atentatorias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, porque se ha visto de moda en el órgano judicial como también en la Cámara de Diputados. Cualquiera ahora se autonombra y se nombra para usurpar funciones. Le estamos encomendando y mandando la nota escrita
al señor Luis Arce Catacora, estas medidas sí son serias, responsables para evitar la crisis económica en el país, la crisis social y política que estamos atravesando los bolivianos y las bolivianas. Muchas gracias. Y todo, por favor, el tema del acortamiento de mandato, ¿es un tema más político o es una demanda legítima de la población ante la crisis económica? Queremos ser contundentes. Nadie de nosotros ha solicitado o ha pedido el acortamiento de mandato. Nosotros somos respetuosos de la Constitución y de la voluntad general del pueblo boliviano. El mandato de los diputados, senadores, así como también de la instancia ejecutiva, me refiero del presidente y vicepresidente, es por el lapso de 5 años. Y eso se debe respetar. Lo que sí está pasando en el país es que el propio gobierno ha generado un caos institucional, ha generado una crisis económica, política y social en el país. De ello, obviamente, vamos a ser críticos y vamos a siempre observar, porque desde el momento que nos han cercenado el derecho de fiscalizar, de interpelar y de censurar a ministros implicados en actos de corrupción, vamos a siempre denunciar y vociferar a los 5 vientos, porque hemos sido encomendados nosotros bajo ese mandato constitucional por el soberano. Diputado, mañana hay sesión en la Cámara de Diputados, se van a tratar 4 proyectos de crédito, ya se ha hecho un análisis. Sí, a ver, el día de mañana se tiene ya agendada 2 sesiones, ¿no? Una es de plenaria, la otra es esa asamblea convocada por David Choquehuanca. En las 2 sesiones se van a tratar créditos. Como han podido evidenciar, nosotros, después de haber evaluado y haber tenido una reunión, estamos preocupados por la situación y la coyuntura actual del país. Ese encuentro de amigotes que tuvo ayer el presidente Luis Arce Catacora no va a solucionar la crisis económica. Con estos créditos que pretenden hacernos aprobar, no van a solucionar. Nuestra postura es enfática en base a las 10 medidas y propuestas que estamos enviando al gobierno. Por ende, el día de mañana se pretende aprobar estos créditos relacionados a la implementación de plazas y museos. ¿Eso es prioridad para el gobierno, para el pueblo boliviano? Le preguntamos. Otro préstamo que indica que es relacionado al tema BOL 34. Evidentemente nuestros municipios se quieren mejoramiento, pero realmente el gobierno de Luis Arce va a ejecutar este presupuesto. Otro, para hacer espacios deportivos en unidades educativas. Es necesario esto, pero Luis Arce Catacora está a meses de dejar el gobierno, ¿no? Para realizar puentes también es necesario. Todos los créditos que son para inversión pública, lógicamente se tiene que debatir, se tiene que discutir aquí en una sesión, pero que no nos venga a ver la cara a Luis Arce Catacora. ¿Por qué? Que le deje de mentir al país. De los créditos que venimos aprobando, en una primera instancia, no, la instancia que nos presta la platita apenas desembolsa un 20%, no es la totalidad de estos créditos. Entonces, ¿dónde van a ir a parar estos créditos si ni siquiera han podido ejecutar en más de 90% los más de 5.000 millones de dólares que ha venido aprobando la Asamblea Legislativa? Eso es lo que nosotros exigimos, transparencia del manejo económico y de todos estos créditos que ha aprobado la Asamblea Legislativa. Por ende, nuestra posición firme como diputados que realmente velan los intereses del pueblo boliviano y no de dirigentes prebendales que vienen a amenazarnos, incluso atentar contra nuestra integridad física, no lo aceptamos. Por ende, el día de mañana también vamos a debatir, vamos a plantear cuál es nuestra posición, pero de manera justificada, fundamentada. Y nosotros escuchamos a nuestros sectores sociales, las mismas que han solicitado no aprobar ni un solo crédito mientras el gobierno no transparente y haga caso a esta propuesta que le estamos enviando como parlamentarios electos por el soberano.